Mi nombre es Sergio Higuera, soy jefe Fellows de la Fundación Cardioinfantil. En aras del tiempo vamos a dar inicio a la actividad y para eso tengo el gusto hoy de presentar al doctor Camilo Andrés Calderón Miranda. El doctor Calderón es médico de la Universidad del Tolima, es especialista en medicina interna de la Universidad CES y actualmente está haciendo su programa de Fellow de cardiología con la Universidad ICESI en convenio con la Fundación Valle Lili. Doctor Calderón, bienvenido, muchas gracias por su participación, por su tiempo y quedamos atentos a su presentación entonces. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Está perfecto. Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos los docentes y todos los fellows que nos acompañan de todas las universidades. De antemano les agradezco pues, por estar separado de este espacio pues, para revisión de caso, que se ha convertido pues, en una actividad académica muy importante para todos. Y, pues, mi nombre es Camilo Andrés Calderón Miranda. Yo soy fellow de cardiología de la Universidad ICESI y para el día de hoy voy a traerles a presentar un caso clínico de un paciente reciente que tuvimos en el mes de marzo y abril en nuestra institución para poder tratar de contar nuestra experiencia con respecto al manejo y poder puntualizar en algunas recomendaciones que aparecen en la literatura. Entonces vamos a arrancar. Se trata de una mujer de 58 años, natural y procedente de Cali, tiene un hijo, ingresa al servicio con motivo de consulta por dolor torácico y disnea. Ella comenta que había tenido 3 días de dolor torácico opresivo y coincidencialmente ese dolor torácico que había sido irradiado a la espalda se había presentado luego de levantar una carga pesada. Ella asumió que era por la carga pesada, tomó algunos antiinflamatorios y trató de mantener el dolor por esos 3 días, pero pues al tercer día empieza a presentar disnea de moderados a pequeños esfuerzos. En ese momento llama al servicio médico domiciliario, quienes encuentran a la paciente con esfuerzo ventilatorio marcado, con aparición de diaforesis y tienen que colocar una máscara de no reinhalación para hacer el traslado. Es importante notar que pues, esta paciente se presentó entre el mes de marzo y abril y aproximadamente a finales del mes de marzo se declaró la cuarentena obligatoria en Colombia y en parte pues, la decisión de la paciente de no acudir al servicio de urgencias estuvo dada por este temor de asistir a las clínicas para contagiarse por coronavirus. Como antecedentes, tiene solamente una mamoplastia de aumento en el 2014, no tenía otros antecedentes de importancia, ningunos otros factores de riesgo cardiovascular que pudiéramos identificar en los antecedentes personales, y en revisión por sistemas no se quejaba adicional de la disnea, el dolor torácico y la diaforesis de otras alteraciones. Indagando un poco, la paciente previamente tenía una clase funcional NIHA 1 y sí realizaba ejercicio ocasional, tenía un hábito sedentario en la mayoría del día y de la semana. Al examen físico ingresa en regulares condiciones generales, con esfuerzo respiratorio marcado, diaforesis, tenía cutánea, no tenía en el examen físico cianosis. Esta es la descripción del examen físico del servicio de urgencias. A su ingreso tenía una presión arterial que se mantenía sobre 140-170 milímetros de mercurio, estaba taquicárdica, afebril, sí se notaba el esfuerzo respiratorio marcado, tenía una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto y estaba saturando 94%, pero con el uso de la máscara de no reinhalación. Al examen físico, lo llamativo fue que se encontraba con retracciones supraclaviculares y subcostales. Los ruidos cardíacos en ese momento, y de nuevo reitero que pues, fue el examen físico y la valoración del servicio de urgencias, presentaba ruidos cardíacos rítmicos, no auscultaba soplos, sí documentaban un reforzamiento del S2 y unos crépitos en los 2 tercios de campos pulmonares de predominio en bases. ¿Sí? Bien, estaba hablando. En el abdomen aparecía aparente hepatomegalia, 4 centímetros del reborde costal, no era doloroso a la palpación, tampoco aparecían otros hallazgos anormales. Tenía una diuresis conservada y un edema grado 2 en miembros inferiores que aparentemente pues, se encontraba con fobia y no tenía alteraciones en el estado neurológico, a pesar
del esfuerzo respiratorio que tenía, se encontraba pues alerta. Este es el electrocardiograma de ingreso. No tiene la cuadrícula porque pues, fue digitalizada en el momento en el que se realizó. Encontramos, voy a poner aquí el puntero, un electro pues, bien tomado, no tengo los parámetros superiores, pero pues se encuentra en ritmo sinusal. El eje desviado está desviado a la izquierda, tiene una RR regular, como lo pueden ver en todas las derivaciones precordiales, un PR de aproximadamente 120 milisegundos, el QRS estaba de 70 milisegundos y un QT corregido calculado de 410, que era corregido. Es llamativo, si ustedes observan las derivaciones precordiales, que presentaba una elevación del ST en derivación B2, derivación B3, B4 y B5, y una aparición de una onda Q que era patológica en estas mismas derivadas. Si tenemos en cuenta que la paciente había presentado un dolor de aproximadamente 3 días de evolución, pues es llamativo que podríamos estar ante el cuadro de un evento coronario agudo que se encontraba pues avanzado en el momento del ingreso al servicio de urgencias. Esos son los paraclínicos que se le tomaron al ingreso. Tenía leucocitosis con neutrofilia, tenía una anemia, pero pues de volúmenes normales que era leve y no cambió durante la evolución. No tenía trombocitopenia y tener en cuenta este valor para lo que va a pasar más adelante. Los tiempos de coagulación no se encontraban alterados, pero sí era importante, dado el esfuerzo respiratorio y el estado en el que se encontraba, que tenía alteraciones en la gasimetría arterial, con una acidosis metabólica importante, un pH de 7,29 y una base exceso de menos 11,5, y se encontraba pues con una hipoxemia importante, y era de notar pues la taquipnea en la que se encontraba la hipocapnia que tenía en los gases arteriales de ingreso. En el servicio de urgencias tratan de dar un manejo inicial, tratando de rescatarla con ventilación mecánica no invasiva. Esos son los gases de control que le tomaron 35 minutos aproximadamente después del inicio de la ventilación mecánica no invasiva. Se ve cómo mejora un poco la acidosis de forma pues, significativa. Después de la hidratación, administraron también un bolo de diurético y pues, se apoyaron de la ventilación mecánica no invasiva. Vemos cómo se ha corregido el pH, vemos cómo se ha corregido el bicarbonato y la base exceso ha disminuido de 11,5 a menos 7,5. La función renal se encontraba normal. Sus electrolitos pues, llamaba la atención una ligera hiponatremia y una hipercalemia que fue denotado pues, en los electrolitos del Lystat que se le tomó en el servicio de urgencias y un lactato que se encontraba en 2,34. Estos paraclínicos los puse adicionales que se le tomaron pues, más adelante en la evolución, pero para que lo tengan en cuenta, un perfil tiroideo que se encontraba normal. Y como les comenté anteriormente, fue a finales de marzo, así que teníamos pues, ya un protocolo establecido para realizar en los pacientes que ingresaban con síntomas respiratorios la PCR por aspirado nasofaringeo para SARS-CoV. Les adelanto que pues, fue negativa. Es evidente que en el servicio de urgencias pues, ingresó al ala respiratoria, y estuvo allí manejada inicialmente por el servicio de emergencias y posteriormente, aproximadamente 8 o 9 horas después, pues tenemos el resultado del aspirado nasofaringeo que es negativo. Así que tener en cuenta esto pues en la evolución que tuvo la paciente y en el protocolo que se seguía a continuación. Teniendo en cuenta pues estas características y de que la paciente pues tenía esos cambios en el electrocardiograma que eran evidentes en B2, B3, B4 y parte B5, se consideró que la paciente tenía un infarto agudo de miocardio con elevación del ST de cara anterior y septal, clasificaron un KILIP T3 y consideraron que tenía una falla cardíaca agudamente descompensada, pusieron perfil C, teniendo en cuenta que estaba con acidosis metabólica y que estaba con hiperlactatemia. Sin embargo, con el manejo inicial esto mejoró. Consideraron que tenía un edema agudo de pulmón. Veamos, me devuelvo un poco a la placa de tórax, en la cual se encontraba pues, una silueta cardíaca que estaba magnificada, y en los campos pulmonares aparecían estas opacidades intersticiales en ambos campos pulmonares, con derrame pleural bilateral que era evidente. Se consideró en el contexto de la paciente que a pesar de tener pues, riesgo de coronavirus, pues está debutando con una falla cardíaca secundaria a un evento coronario agudo. En ese momento se decide activar el código ST que tenemos pues, institucionalizado, activando todos los especialistas para tratar de llevar a una arteriografía rápida a la paciente mientras se compensaba. En el servicio de urgencias adelantaron el manejo, arrancaron con 300 de ASA, dieron la premedicación con ASA y clopidogrel, se administraron los 600 de clopidogrel,
la estatina de alta intensidad junto con los otros 3 medicamentos que vemos allí, teniendo en cuenta pues que se encontraba con este edema agudo de pulmón y con signos de congestión periférica. La paciente estando allí esperando para pasar al área de cateterismo, presenta mayor dificultad respiratoria y tienen que garantizar la vía aérea realizando la intubación orotraqueal pues, para tratar de llevar con seguridad a la paciente. Esta es la arteriografía coronaria que se toma al ingreso. Espero que se reproduzca bien el video. Vemos cómo en la primera, que es en esta vista oblicua izquierda, aparece pues la coronaria derecha y con dominancia derecha, que es evidente, una obstrucción pues a nivel de la descendente posterior. En la proyección del lado derecho, en una vista oblicua derecha, se ve la coronaria izquierda, y evidentemente pues para tratar de distinguir el vaso, la descendente anterior que se encuentra evidentemente obstruida en tercio medio y apical, se consideró que tenía una obstrucción subaguda de la descendente anterior y una obstrucción aguda de la descendente posterior rama de la coronaria derecha en estas 2 proyecciones. Les muestro adicional en esta vista oblicua derecha con caudal, pues una rama circunfleja que se encuentra en términos generales normal, no se documentó ningún tipo de obstrucción, y al lado derecho rápidamente se decide proceder en la paciente a realizar una angioplastia primaria, y ustedes ven aquí ya el inflado, la colocación del stent con inflado de balón. Se colocan en esta paciente en descendente anterior en esta obstrucción que tenía en tercio medio y distal un primer stent. Posteriormente se realiza la colocación de un segundo stent a ese nivel, y en la proyección que vemos al lado derecho, pues el flujo TIMI que tenía el vaso no era el mejor, se consideró que tenía un fenómeno de no reflujo y se decide pues administrar por protocolo nitroprusiato para tratar de corregirlo. Tiene una corrección parcial de no reflujo y con esto pues tenemos el manejo que se le dio inicialmente a la paciente. Se decide pues ya del servicio de urgencias llevar arteriografía coronaria y del servicio de hemodinamia pasar a la unidad de cuidados intensivos. Aquí en la unidad de cuidados intensivos pues ya se valora nuevamente a la paciente con todos los elementos de protección personal, se consideran pues los hallazgos que tenía y al realizar el examen físico nuevamente de la paciente evidenciamos que la paciente tiene un soplo holosistólico en foco mitral que era importante y que fue auscultado tanto por el servicio pues de que tenía este hallazgo que no se ha documentado previamente y con los hallazgos de la arteriografía coronaria y sumándole a eso que la paciente tenía una falla cardíaca agudamente descompensada secundaria al evento coronario agudo, decidió contactar al servicio de ecografía para realizar un ecocardiograma de forma emergente en la paciente. Ya vamos a ver en la línea de tiempo cómo se comportaron los tiempos de cada uno de ellos. Aquí vemos en la primera vista, realmente el estudio se encuentra un poco limitado por la mala ventana que tenía la paciente en el momento de la valoración. Entonces, pues de lo que podemos ver acá, traté de traerles 2 proyecciones en el eje paraesternal largo. Es evidente pues en el flujo Doppler que no tiene la paciente ni insuficiencia o estenosis mitral o aórtica significativa con el Doppler color. Quisiéramos ver pues a este nivel algunos trastornos segmentarios de la contractilidad, pero pues en este momento y en esta ventana es difícil. Vamos a ver cómo se presentaban en las otras ventanas. El ventrículo derecho pues aparentemente se encontraba dilatado, lo vamos a ver en las otras ventanas, y pues este paraesternal largo se encontraba limitado por esta técnica. Este es el eje paraesternal corto, en el cual al lado izquierdo vamos a ver el eje paraesternal a nivel de los músculos papilares, aquí los músculos papilares, y se encuentra esta cinesia de la pared anterior. Es llamativo, y si ustedes lo ven en la parte superior de la imagen, aparece una imagen hiperecogénica que es sugestiva de un trombo a nivel de pericardio. Al lado derecho van a ver el eje paraesternal corto, ya un poco más apical, donde es más claro pues, que presenta el defecto, la cinesia de la pared anterior, y la imagen hiperecogénica pues, a nivel pericárdica que sugería un trombo.
Otras dos proyecciones adicionales, vemos acá, en una ventana apical de 4 cámaras, ya es más evidente los trastornos segmentarios de contractilidad. Se ve una asinesia con avalonamiento de todos los segmentos del ápex y del segmento medio basal de la pared anterior. Y es llamativo, y pues se puede ver en esta ventana con más claridad, un defecto a nivel de continuidad en el septum interventricular a nivel apical. Los bordes son regulares. Ya con las medidas, pues el reporte como tal fue dado que tenía 14 milímetros al lado derecho del túnel, 13 milímetros al lado izquierdo y 12 milímetros en el túnel. Estas medidas tenganlas en cuenta pues para las decisiones de manejo que se van a tomar posteriormente. Aparte pues de los trastornos, era evidente que no tenía otras alteraciones valvulares y no era tan claro en esta vista el trombo y los hallazgos a nivel apical que se habían evidenciado en el otro eje. Este ya es un apical de 2 cámaras que evidencia nuevamente la asinesia con avalonamiento de todos los segmentos del ápex y el segmento medio y basal de la pared anterior. Con el Doppler, pues, que no sugiere alteraciones valvulares significativas al colocar el Doppler color. Nos enfocamos un poco más ya en el defecto del septum interventricular. Aquí, pues, un poco de Doppler color para tratar de identificar mejor el hallazgo. Se encuentra la persistencia del defecto y se encuentra que tiene un flujo unidireccional de izquierda a derecha, como lo vemos pues en esta más claramente al lado derecho, con un gradiente pico que calcularon en 35 milímetros de mercurio, que pues sugería un cortocircuito de izquierda a derecha y dilatación de cavidades derechas con signos de hipertensión pulmonar. Se calcula pues una presión sistólica de arteria pulmonar de aproximadamente 70 milímetros de mercurio y con el uso pues del auto-ejection fraction se denota pues que tiene una fracción de eyección estimada de aproximadamente 45%. Esta es una última vista pues de este hallazgo en donde vemos este defecto del septum interventricular oblicuo que es más evidente con bordes definidos y alcanza a aparecer algo en el ápice de un defecto pues de pared con un hematoma que se encontraba contenido y pues un escaso derrame pericárdico que se consideró leve en la vista. Hasta este punto, esa fue la valoración que se tuvo. Aquí tengo la línea del tiempo del ingreso de 0 horas, el inicio del dolor torácico, 72 horas para que la señora consultara al servicio de urgencias. A la hora 73 ya se estaba haciendo la arteriografía coronaria y se colocaron los stents en la DA. A las 75 horas se hizo el diagnóstico de la complicación mecánica por ecografía y por los hallazgos del examen físico que fueron importantes. Y en este momento pues se tenía que tomar una decisión en la paciente teniendo en cuenta los hallazgos que se presentaron. Entonces pues en este punto quisiera que pues los docentes o compañeros de las otras universidades pues dieran un enfoque pues del caso y pues qué harían con la paciente. Se beneficiaría de colocación de un dispositivo tipo balón de contrapulsación intraórtico, llevarían al paciente a un procedimiento quirúrgico emergente o tendrían otra idea para el manejo y tendrían una conducta expectante en ella. Bueno, súper bonito el caso, lo felicito. ¿Qué piensa el doctor Sergio Higuera de la cardioinfantil? Muy bonito el caso, además porque muy pertinente el comentario que hizo al comentario inicial de la pandemia sobre cómo los pacientes están consultando más tarde, y esto es lo que estamos viendo, todas las complicaciones del infarto y pacientes en choque cardiogénico y demás. Del manejo del paciente es un escenario súper complejísimo, además por lo que está con toda esta dificultad respiratoria y la necesidad de intubación antes del procedimiento. Me gustaría ver cómo es la evolución después de la arteriografía en estas primeras horas post procedimiento, pero creo que lo ideal sería aguantarlo médicamente lo más posible para posteriormente darle un manejo quirúrgico. La experiencia que tenemos acá nos ha ido relativamente bien en ese tipo de escenarios. Y la pregunta que hace Camilo sobre un dispositivo de cierre percutáneo de la CIB en el contexto de un infarto agudo de miocardio por una oclusión aguda de la DEA apical, ¿qué piensa?
Pues habría una dificultad que igual la van a tener también en cirugía, y es la friabilidad de los tejidos. Aunque es una buena, pues es una opción posible, puede limitar la friabilidad, la calidad del tejido, el agarre, el adecuado posicionamiento y retención del dispositivo. Pero sí, claro, es una alternativa en manos expertas. ¿Alguna otra opinión de algún otro fellow del país? ¿Alguien en Cali de pronto o en Medellín? ¿O algún rolo? Sí, Camilo, yo creería que esos cierres percutáneos son difíciles si para un cirujano cardiovascular, aún en manos expertas como los de ustedes o los de nosotros o los cirujanos del país, es difícil un cirujano de alto volumen por el tejido fiable que describía Sergio. El cierre percutáneo creo que es igualmente difícil o aún más difícil. Esos cierres percutáneos creo que solamente hay uno que está aprobado para la FDA para comunicación interventricular, si no estoy mal, pero en contexto de infarto agudo de miocardio, la necrosis y lo difícil de ese tejido recién infartado, creo que es decir, no hay experiencia y mucho menos hay estudios relatorizados. Creo que en un centro como Valle de Lili, probablemente el paciente, dependiendo de la evolución, se beneficia más de una cirugía cardiovascular urgente, a pesar de que está con la carga de clopidogrel, porque no se sabía, es muy difícil que se supiera de la CIB aguda, se supo después, pero a pesar de tener la diátesis hemorrágica en un preoperatorio, en una paciente tan enferma, pues creo que la opción quirúrgica quizás sea la más adecuada. La otra pregunta es si tiene una ruptura de la pared libre, ¿no? Porque tiene ese trombo ahí, puede ser un trombo, o pues puede ser un derrame organizado posterior al infarto, que puede ser un derrame post-IAM, pero de todas maneras, la otra cosa que me preocuparía, además de la friabilidad del tejido para el manejo quirúrgico, sería que tuviera, adicional de la CIB, una ruptura de pared libre, lo cual lo hace todavía más complejo, pero lo vuelve más un paciente de manejo quirúrgico que un paciente percutáneo. No sé qué piensan los demás profesores o otra opinión. Si me disculpan, creo que el doctor Carales está conectado. No sé si él también nos pudiera compartir su experiencia, su opinión. ¿Quién, perdón? Creo que el doctor Cabrales está conectado. Lo veo en los asistentes. Sí, Héctor, yo ¿Aló? soy Jaime Cabrales. ¿Aló? Sí, lo oímos, Jaime Jaime. Cabrales, Adelante. y buenas tardes a todos. Sí, realmente sí es un evento, digamos que catastrófico. Estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. Creo que lo primero que hay que hacer es tratar de colocarle un balón de contrapulsación, tratar de estabilizarla médicamente. No pude ver muy bien las características de la comunicación por las medidas que se dieron. Podría ser susceptible de cierre percutáneo, teniendo en cuenta el riesgo de perforar la pared libre o de desgarrar la pared libre durante el implante del dispositivo, que es un implanter de CIB muscular posinfarto que está totalmente diseñado y están disponibles en el país. Realmente disponible en el país es un decir, se pueden trasladar de manera inmediata porque no están tan disponibles, y los hay, están aprobados. Entonces yo inicialmente intentaría con el manejo médico para tratar de estabilizar un poco, lograr unos tejidos más friables, más estables, y luego analizaría nuevamente las imágenes del eco para intentar un cierre percutáneo. En nuestros asistentes pues también se encuentra, no sé, el doctor Olaya, si quiera dar su opinión respecto a dónde va el caso. Él conoce el resto del caso, pero pues, sí tiene una opinión al respecto de los hallazgos ecocardiográficos y del manejo que se podría ofrecer. Buenas tardes. Lo que pasa es que estamos muy sesgados porque estuvimos muy encima del manejo de la paciente, entonces estamos muy sesgados. Yo preferiría que los que no conocen el caso sean los que opinen, si no, pues no tiene gracia. ¿Aló? Sí. Gracias.
Esto, sí. Adelante, Fernán. Bueno, no, era para comentar que nosotros en años, el año pasado, tuvimos dos casos muy parecidos y sí, salvé uno, el infarto anterior, que el compromiso del septum es apical y cuando es inferior es basal. Pero en los dos casos, llevar a esos pacientes tempranamente para cirugía y para un procedimiento percutáneo es complejo. Entonces, con el grupo, nosotros y algunos datos de la literatura reportan esperar ese tiempo a una segunda, tercera semana, esos 21 días famosos, y en los dos casos logramos que esos pacientes llegaran a ese tiempo, lógicamente con soporte de asistencia ventricular transitoria, que eso es otro problema, y luego del día 21, ambos casos fueron llevados una evolución adecuada, pero esperando ese tiempo. Pero es complejo porque en ese tiempo cualquier desenlace puede haber y esos dos casos los presentamos y esa fue la evolución de ellos. Eso es lo que quería comentar. Además, el problema es con los cirujanos de retirar la terapia antiplaquetaria o si es urgente habría que llevarlos, pero creo que si hay algún cirujano ahí, es para ellos completamente difícil en el momento agudo tratar de poder ubicar algún procedimiento para poder cerrar los defectos. Gracias. Perfecto, entonces vamos a seguir pues con el caso para tratar de hacer más adelante otra discusión. Al primer comentario, pues es importante que, como lo manifesté pues al inicio del caso, la paciente llegó con unas presiones arteriales que se encontraban cercanas a 140, 170. Esas presiones aumentaron un poco pues en la evolución y en este punto donde la teníamos en la unidad de cuidado intensivo, incluso la paciente estaba con requerimiento de vasodilatador. Las presiones se mantenían, para tratar de mantener presiones que se encontraran más bajas, el lactato había mejorado y los gases venían mejorando. Sin embargo, pues se trataba de una paciente que se encontraba con intubación orotraqueal y en este momento pues la discusión estaba entre hacer un cierre percutáneo o llevar un procedimiento quirúrgico y la discusión en ecografía de los hallazgos no solamente de la CIB, sino los hallazgos que se presentaban a nivel del ápice, para saber si tenía una ruptura y esa ruptura pudiera cambiar la conducta. Entonces vamos a mostrar unas diapositivas pues adicionales de aquellos comentarios pues del cierre percutáneo y de las consideraciones de las complicaciones mecánicas y finalmente daremos la resolución del caso más adelante. Entonces, pues, en cuanto a complicaciones asociadas al infarto, sabemos que hay isquémicas, mecánicas, arrítmicas, embólicas e inflamatorias. Específicamente en nuestro caso, las complicaciones mecánicas que se han descrito claramente es la ruptura de pared libre, la insuficiencia mitral aguda asociada a una ruptura del músculo papilar o el aparato valvular y una ruptura del septum interventricular. Si vemos en la literatura, la ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, pues tiene una clasificación en 3 puntos. Una tipo 1 de una ruptura abrupta, aguda, menor a 24 horas, que pues si se presenta en nuestra paciente, pues no sería el caso. La erosión del miocardio infartado de forma subaguda, que podría ser el escenario de nuestra paciente. Y una formación de aneurisma con adelgazamiento significativo del tabique y ruptura posterior. Esto se presenta más en infartos un poco más antiguos y la mortalidad cambia dependiendo del tipo. Vamos a ver algunas series en las cuales se presentan este tipo de complicaciones asociadas al infarto y pues los grupos etarios son cada vez pues, por encima de los 60 años y vamos a ver que algunos de ellos pues aumentan el riesgo dependiendo del punto de corte de la edad. Entonces, la ruptura de pared se presenta más en mayores de 70 años. La mortalidad de las 3 complicaciones es significativa. En cuanto a la ruptura de pared libre, del 25 al 75%, que obviamente depende de la clínica de la paciente, del tamaño y de la morfología de la ruptura de la pared, pero su presencia es muy baja, pues se presenta en el 0.5% a la primera semana del infarto transmural, así que pues los hace pacientes muy especiales y vamos a ver las series que cada vez son más pocas. Se puede formar la ruptura y esto pues se da por necrosis de coagulación y después por infiltración de neutrófilos y la formación del pseudoaneurisma que vendría siendo el tipo 3 que describíamos anteriormente. El diagnóstico se puede presentar, y esto es importante porque se debe seguir a estos pacientes, y en época de coronavirus, pues más teniendo en cuenta que los pacientes ingresan con infartos un poco más evolucionados por la falta de asistencia en las clínicas. Se puede presentar el 50% al día 2 y el 90% a las 2 semanas. El ecodoppler, como pueden ver, pues nos ayuda mucho dependiendo de la localización, y en algunos pacientes que genera discusión podría utilizarse la resonancia magnética.
Clásicamente se ha descrito en la ruptura de pared y esto pues depende del tamaño. Un dolor súbito, colapso cardiovascular y disociación electromecánica. El tratamiento es reparo quirúrgico. Vamos a ver un algoritmo más adelante que si es ruptura de pared, pues no podemos contemporizar, aunque pues depende del tipo, a la paciente y tratar de llevar un manejo quirúrgico que pues es el tratamiento de elección. En la ruptura del septum interventricular, y esto hace parte pues de los comentarios que hicieron algunos de los doctores, puede ser simple o puede ser complejo. El simple tiene un defecto único, con una apertura en ambos ventrículos casi en el mismo nivel. En nuestro paciente pues se veían adecuadamente los bordes, no se veía serpiginoso, no se veía con interrupción pues de tejido miocárdico grande, pero pues tenía un corte específico que podría generar discusión al cierre percutáneo. Antes del manejo con trombolisis, la presencia de la ruptura del septum se presentaba en 1 al 2%. Después de la terapia de reperfusión temprana, esa ha disminuido a cerca del 0.17%. También se presentan los primeros 5 días, más en los primeros 2 días. Algunos estudios, como el GUSTO 1, que describe este tipo de complicaciones, denotaban una media aproximada de 24 horas, en el shock trial de 16, pero esto cambia dependiendo pues, de la serie en la que se encuentre. También en la ruptura del septum vamos a tener que el mecanismo sigue siendo la necrosis isquémica con infiltración posterior de neutrófilos y después fragilidad de la pared y ruptura. La comunicación interventricular que se presenta con cortocircuito izquierda-derecha va a condicionar el compromiso hemodinámico que tenga la paciente y puede condicionar la presencia de un choque cardiogénico. Clásicamente se describe el soplo pansistólico parasternal con TRIL. Nuestros pacientes no describimos el TRIL, pero sí tenía este soplo pansistólico parasternal. El ecodoppler sigue siendo el estudio de elección. Y dependiendo pues de la condición y el estado clínico de la paciente, el uso de diuréticos, vasodilatadores y las discusiones que vamos a tener entre cirugía temprana, cirugía tardía, percutánea o cirugía abierta, pues hay controversia y las series de casos son pocas. El uso de dispositivos como un balón de contrapulsación o dispositivos como de asistencia ventricular como ECMO, Impella o Tandem Heart, que se han descrito en algunas series y en algunos reportes de caso, pues son casos seleccionados y pues no hay una casuística muy grande al respecto. Estos son los estudios en ruptura del septum interventricular, que son los más llamativos. El estudio de Midas, el GUSTO 1, el GRACE y el APEX AMI, cada uno de ellos pues con tiempos diferentes de presentación de la ruptura del septum, con incidencias que siguen siendo muy bajas comparativamente como lo veíamos anteriormente y que esto depende pues del año en el cual se presentaron. El tiempo a la ruptura en el promedio era de un día, de 3 a 5 días, y la mortalidad pues, varía dependiendo del tipo de ruptura, dependiendo de la condición, obviamente dependiendo del año, y es importante pues, denotar desde acá que los estudios que vamos a ver más adelante pues, tienen cierto grado de sesgo de selección, teniendo en cuenta que muchos pacientes que estaban más enfermos se llevaron a cirugías más tempranas o recibieron manejo quirúrgico emergente y pues tuvieron más mortalidad. Entonces puede haber algo más de sesgo allí que lo vamos a discutir más adelante. La insuficiencia mitral aguda isquémica no se presentó en nuestra paciente, pero sigue siendo la tercera complicación. Es la complicación mecánica más frecuente y esto pues depende de la revisión en donde se haga, pero pues sigue siendo muy frecuente. Su mortalidad también está de 70 al 90% en tratamiento médico y disminuye cerca del 5 al 40% en manejo quirúrgico. La ecografía sigue siendo adicional al examen físico juicioso en los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, la piedra angular para el diagnóstico. Y en esta pues puede haber un soporte de manejo médico para tratarla de optimizar y la idea es llevar a un reparo o reemplazo de la insuficiencia mitral. Las grandes series de complicaciones mecánicas por infarto, esta es una de las más grandes que incluía que cerca de 4 millones de pacientes con infarto con elevación del ST y cerca de 5 millones con infarto sin elevación del ST, muestran cómo las complicaciones mecánicas pues, se presentan y esa incidencia va cambiando dependiendo de los años, cada vez menor, teniendo en cuenta que pues, hay terapias de reperfusión temprana. Entre las que se presentan, la ruptura del septum, la lesión del septum, en esta serie era la más frecuente, no tanto la ruptura de pared libre o la ruptura del músculo papilar, pero siguen siendo pues, muy escasas teniendo en cuenta pues, la cantidad de eventos coronarios que se presentan. Cuando un paciente presenta una complicación mecánica, su posibilidad de supervivencia disminuye significativamente casi a la mitad. Esta es la curva de la línea normal que vemos en un paciente con evento coronario agudo, en la gran cantidad de pacientes que vemos en cada centro, pero vemos cómo si se presenta la complicación,
pues esa mortalidad es importante. Y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST se presenta casi cerca del 35 al 55% de los casos. Depende mucho de la condición del paciente, depende mucho de los medicamentos o del manejo que requiera el paciente, si requiere asistencia, si no la requiere, si requiere terapia de diálisis o no. En este estudio, que pues es ya el análisis por variables del estudio grande que vimos anteriormente, trata de mirar que la mortalidad hospitalaria aumenta significativamente en los pacientes que presentan complicaciones mecánicas con no, si debutan con un choque cardiogénico mayor, y si el paciente presenta complicaciones respiratorias, pues empieza a aumentar también la mortalidad e impactar directamente en el desenlace. Si el paciente llega a requerir un soporte mecánico circulatorio, pues en esta serie, teóricamente, teniendo en cuenta que los pacientes son más enfermos, pues tendrían mayor mortalidad y es evidente pues en esta serie. La mortalidad depende mucho. Si es un paciente que se presenta en más de 75 años, pues aumenta más, cerca de 2 veces más. Si es mujer, las mujeres les ha ido desafortunadamente es peor en las series y son las que presentan mayor mortalidad, tanto para infarto con elevación del ST como no. Sin embargo, pues también hay que adicionarle todas las comorbilidades que pueda tener el paciente. En esta serie, la enfermedad arterial periférica, la historia de una revascularización previa, el uso de trombolisis sistémica y no tanto en la intervención coronaria percutánea en la cirugía cardíaca, pues impactaron directamente en la mortalidad y se presentaron en mayor medida pues en esta serie de pacientes. Esta es otra serie de cohorte histórica, 233 pacientes en Japón, que trataba de mirar y especificar por grupos cada una de las complicaciones mecánicas. Aquí vemos que tomaron en total 233 pacientes. La ruptura del septum se presentó en segundo lugar, primero la ruptura de pared libre en 54%, la ruptura del septum en 39% y la ruptura de pared libre en la ruptura de músculo papilar en 3.4% de los pacientes. Como vemos, sigue siendo un denominador que entre más edad pues, se presentan más complicaciones, que el sexo, pues, aunque en esta serie no hubo mucha diferencia entre hombres y mujeres, el resto de tendencias de la serie es hacia mayor compromiso en el sexo femenino. Obviamente depende más del Grace Score, entre más Grace Score, mayor riesgo de complicaciones. Si el paciente tiene un infarto con elevación del ST, a este hay que abrirle el ojo un poco más en el estudio, no dar un alta tan temprana y tratar de identificar específicamente si el paciente puede presentar estas complicaciones. Y más teniendo en cuenta, como ustedes vieron, que se pueden presentar 3, 4 o 5 días después del evento coronario agudo. La intervención coronaria percutánea impacta. El uso del balón de contrapulsación, vamos a ver qué puede ayudar o puede no ayudar en algunas series, y esto depende mucho de la localización del defecto y depende mucho de la condición clínica del paciente y de la conducta que se vaya a tomar. Y la mortalidad hospitalaria sigue siendo muy parecida pues, a lo que se ha descrito tradicionalmente. Quise poner esta columna en rojo, por la sospecha que teníamos de la ruptura del septum y ruptura contenida de la pared libre de la paciente. En esta serie se presentó solamente el 3.4% y vemos que son varios años de seguimiento y la mortalidad en ellos fue significativa con relación a tener una sola complicación. Y pues separo las dos complicaciones mecánicas para poderlas revisar porque pues las series de casos específicamente de las dos complicaciones en un solo paciente pues son menos frecuentes y de más mortalidad. En ese estudio, la edad sigue impactando, el que tenga un compuesto de las complicaciones mecánicas impacta en mortalidad. Si el paciente utilizó el balón de contrapulsación, pues no es un estudio controlado aleatorizado, pero pues es una cohorte histórica en la cual se evidenció que había una mayor supervivencia en el grupo que utilizó el balón de contrapulsación, no tanto en los pacientes que tenían ECMO, muy probablemente porque estaban más enfermos, y es evidente que el paciente requiere o un reparo quirúrgico, ya sea percutáneo o quirúrgico, y una revascularización, que puede ser la intervención coronaria percutánea, o dependiendo de si se hace o no, pues un diagnóstico en el momento de la arteriografía, el hacer una revascularización del vaso culpable, o una angioplastia primaria sin stent inicialmente y después la revascularización, pues está descrito en algunas series. Se han tratado de especificar algunos factores predictores y coger todos los factores que vimos anteriormente para tratar de mirar estadísticamente cuáles impactan más, pero pues ya los hemos nombrado en la charla y son los que quiero que se lleven a casa para que cuando tengan un paciente con evento coronario agudo, si se presentan este tipo de características, son los que mayor riesgo de complicación mecánica pueden presentar. Ya tuvimos la discusión. ¿Cuándo intervenía una ruptura del septum? Se han escrito dos corrientes grandes, el cierre percutáneo de la CIB,
y ese cierre percutáneo pues lo han descrito en algunas series menor a 15 milímetros de diámetro, como puente a cirugía, también se ha descrito el cierre percutáneo, o un defecto residual luego de un procedimiento quirúrgico inicial. El tratamiento quirúrgico, si el paciente está inestable hemodinámicamente, es urgente. Si hay estabilidad hemodinámica, pues en algunas series podría diferirse a la cirugía entre la tercera, como decía el doctor, clásica, tercera semana a cuarta semana del evento coronario agudo, y impacta directamente en la mortalidad, disminuyendo un 50 al 10% después del tratamiento quirúrgico. Vemos en las series como en el transcurrir de los años cada vez en la franja naranja van a ver pues la intervención quirúrgica y después la aparición pues en la franja, en la línea negra de la intervención coronaria percutánea, y en la medida en la que se ha hecho más pues más años después ha aparecido el auge y muchos centros se han especializado en colocar cierres percutáneos y pues han empezado a arrojar algunos estudios muy importantes para poder elegir el mejor candidato para poderle intervenir. ¿Qué dicen las guías? Las guías realmente son muy puntuales a la hora de hablar de una complicación mecánica del evento coronario agudo. Las guías europeas y las guías americanas dicen que se debe hacer un cierre urgente de un defecto del septum, independientemente del estado hemodinámico, ¿sí? Pero no especifican el tipo de defecto por la dificultad de los estudios a la fecha para poder diseñar las guías. El tiempo de cierre y el tratamiento perioperatorio es controversial, y múltiples comorbilidades, y si el paciente tiene alto riesgo quirúrgico para realizar una cirugía retrasada, pues también es controversial, y algunos centros pues no lo hacen. ¿Retrasar o no la cirugía? Este es un estudio clásico del 92 y muchas de las revisiones pues, toman como referencia este estudio que incluía 91 pacientes, 50 hombres, 41 mujeres, en promedio de 68 años, y trataba de mirar cómo se comportaba, y esto pues es seguimiento de una cohorte histórica, una cirugía menor a 48 horas, de 2 a 14 días o más de 14 días, o darle solamente el tratamiento médico. Y en ella se veía cómo pues aquí tenemos la supervivencia y el tiempo en años, de que el tratamiento médico en las complicaciones pues sigue siendo la peor decisión pues en estos pacientes. Habrán algunos pacientes muy puntuales en los cuales se opte por manejo médico, pero pues su desenlace no es el mejor. Y el uso de cirugía temprana versus cirugía retrasada, en este grupo les fue mejor hacer una cirugía temprana que una cirugía retrasada, y esto cambia dependiendo pues del estudio, pero pues sabemos que puede haber un sesgo de selección teniendo en cuenta que son estudios observacionales. Entonces, podría retrasarse 3 a 6 semanas para tratar de madurar el septum infartado y, como decían en el comentario anterior, esperar a que ese septum tenga un tejido fibrótico y se corrija, pero pues esa es una de las corrientes que podrían ser, depende del centro y depende de la experiencia que tenga cada uno de los centros para poder realizar los manejos percutáneos. El utilizar el soporte mecánico como retraso a cirugía para garantizar este tiempo, pues está descrito en algunos casos, pero no hay series muy grandes a favor o en contra. Sí es evidente que la mortalidad disminuye con el manejo quirúrgico y que pues esperar la cirugía retrasada debe ser un paciente que el equipo quirúrgico de cada institución elija muy claramente para seguirlo y que impacte directamente en la supervivencia al final del tiempo. Los estudios van a que cada serie trata de poner un tiempo de supervivencia dependiendo de si se hace un cierre en el momento agudo del evento coronario agudo, si se hace diferido a los 7 días o a los 21 días, y las cifras cambian dependiendo de los estudios clásicos asociados a cada uno de ellos. Entonces, pues, depende de la elección, depende del paciente y depende de la experticia del centro, es la recomendación. Entonces, permite una inmediata separación. Pues los estudios es con el Amplatzer específicamente para defectos ventriculares. Está descrito en algunas series de casos y su papel se ha relegado a mayor a las 3 semanas, pero sabemos del sesgo de selección. Este es el dispositivo. Entonces, pues se ha descrito menos de 15 milímetros, que sea más de 3 semanas y que pues el paciente pueda tener una edad avanzada o comorbilidades que condicionen a un mayor riesgo quirúrgico de una cirugía abierta. Los estudios pues varían dependiendo de cada una de las series, entre pues, una eficacia a largo término, con pacientes de 35, 9 pacientes para defectos septales, 53 y 96, cada uno de ellos con una supervivencia que depende pues, del centro, y se describen pues, los clásicos factores de riesgo y dependiendo del grado de complicación del paciente, pues va a ser peor.
Estos son los estudios que clásicamente se han descrito para el cierre percutáneo, que pues hemos nombrado en la charla, y pues la mortalidad depende pues de cada uno de ellos y del año en el que se realizaron. Entonces no hay recomendaciones en guías para el uso de corrección percutánea, hay pocos estudios que evalúan el impacto en falla cardíaca y mortalidad, y hay limitaciones, como lo mencionaban, por el tamaño del dispositivo y el grado de lesión de la CIB y la ruptura ventricular. ¿Qué dicen las recomendaciones? Que si un paciente presenta una ruptura del septum, defina si el paciente está inestable hemodinámicamente o estable hemodinámicamente. Y dependiendo de ello y del centro en el que se encuentre, decida una cirugía urgente, el uso de ECMO o el cierre percutáneo, dependiendo de una anatomía favorable y que sea pobre candidato quirúrgico. Y si está hemodinámicamente estable, se podría contemporizar y hacer un manejo conservador tratando de retrasar la cirugía hasta que sea un buen candidato para realizar el procedimiento. Pero en ruptura de pared libre, la recomendación es que el paciente se optimice rápidamente para tratar de llevar una cirugía cardíaca emergente. Si está en paro, si está en choque o si la estabilidad hemodinámica sea garantizada para llevar a tratar de que haya menos complicaciones quirúrgicas, pues sería la elección la cirugía cardíaca. En nuestro paciente, volviendo al caso, se coloca un balón de contrapulsación intraaórtico, algunas imágenes pues de allí de la contrapulsación en el paciente. El balón de contrapulsación se ha clásicamente descrito teniendo en cuenta los beneficios del desinflado en sístole y el inflado en diástole, con los cambios hemodinámicos que se presentan en la ganancia del gasto cardíaco, el incremento de la perfusión coronaria y específicamente en los defectos septales, tratando de disminuir el cortocircuito de izquierda a derecha para tratar de mejorar el estado hemodinámico del paciente. Y los estudios van a que el uso del balón de contrapulsación intraaórtico puede disminuir el QPQS. ¿Sí? Puede disminuir el volumen del shunt y puede aumentar el índice cardíaco efectivo en los pacientes, así que es una herramienta que se ha descrito. Y si vemos las guías, clásicamente describen con un nivel de evidencia 2A que el uso del balón de contrapulsación, específicamente en los pacientes que presentan complicaciones mecánicas asociadas al infarto, pues está indicado. Dos estudios que lo dan. El IABP Shock Trial no incluyó pacientes con complicaciones mecánicas, así que no lo vamos a mencionar. Y este otro estudio, que no es tan grande, 81 pacientes y retrospectivo, trataba de mirar cómo beneficiaba el balón de contrapulsación en las complicaciones mecánicas asociadas al evento coronario agudo. Los pacientes que tenían balón de contrapulsación y que se encontraban estables posterior al uso del balón de contrapulsación tenían mejor supervivencia que los pacientes que estaban en choque y no tenían balón de contrapulsación, o los pacientes que tenían solamente la inestabilidad y no tenían balón de contrapulsación intraaórtico. Así que sigue siendo pues una herramienta para tener a mano y que obviamente depende del estado hemodinámico en el que se encuentra el paciente y puede impactar directamente en la mortalidad preoperatoria y perioperatoria. Finalmente, nuestra paciente, después de la discusión que se realiza con el servicio de cirugía, con el servicio de ecografía y la experiencia pues, que tienen nuestros cirujanos cardiovasculares en el manejo de los pacientes con este tipo de complicaciones, se decide llevar a la paciente, después de optimizar el manejo en pocas horas, en una hora, pues específicamente con el uso del balón de contrapulsación, directamente a una cirugía abierta. Entonces, pues, en nuestra paciente se realiza la cirugía de corrección abierta bajo circulación extracorpórea. Y aquí les adelanto que el hallazgo intraoperatorio de la paciente es que esa ruptura de la pared libre que sospechábamos en la ecografía la tenía la paciente, entonces tenía una ruptura de pared libre que en ese momento estaba contenida por ese coagulito que veíamos en la imagen, pero que en el momento de la intervención quirúrgica fue evidente que tenía los dos defectos. Entonces, pues, se hace esta técnica quirúrgica que voy a pues, tratarla de explicar a grandes rasgos. Es una técnica de Daggett. En esta técnica pues, se hace una incisión a través del infarto y todo el músculo necrótico, es decir, se hace una infartectomía. En la figura pues, del lado izquierdo vemos cómo se hace. Aquí están pues, los reparos anatómicos. Tenemos la aorta, la canulación de la aorta y la pinza aórtica del paciente. Todo lo que ustedes pueden observar en rojo es el área de penumbra isquémica del paciente. Aquí tenemos pues el ventrículo izquierdo, a este lado tenemos el ventrículo derecho, aquí vemos algunos músculos papilares, cuerdas tendinosas, y este es el fondo pues del ventrículo izquierdo.
Entonces, pues, como vemos en la gráfica pues, del lado derecho, la técnica de Daguet clásicamente trata de mirar como pues, referencia el remanente apical de los ventrículos y el septum. Se coloca el primer parche, que es este primer parche de pericardio, en el borde anterior del septum hasta la pared ventricular derecha. Y se sutura con puntos separados, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, tratando de tener como reparo anatómico la descendente anterior para tratar de evitar complicaciones asociadas a la sección de la arteria descendente anterior. Aquí vemos otra foto pues, del ventrículo izquierdo, aquí va el ventrículo derecho y el parche, y trata de abocarse ese parche hacia adelante, ya lo vamos a ver en una gráfica más esquemática en la siguiente diapositiva. Aquí vemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el área de infartectomía y los puntos separados que nombrábamos anteriormente. Es importante que esta técnica quirúrgica, que pues ahorita tenemos al doctor Cadavid y al doctor Peña del servicio, que nos podrán dar algunas recomendaciones pues, en su experiencia con el uso, trata de hacer la sutura en los bordes, en los sitios pues, de tejido viable, tratando de alejarse un poco de ese tejido que se encuentra necrótico, para tratar de evitar la complicación que nombraban anteriormente de un mayor aumento del defecto y de la complicación mecánica. Aquí vemos cómo el parche, pues aquí está más evidente el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y aquí pues se lleva el parche, si ustedes se imaginan conmigo, hacia el lado izquierdo para tratar de evidenciar la técnica quirúrgica. Finalmente, lo que se hace es colocar un parche de Dacron para tratar de hacer sello final también en tejido viable posterior al procedimiento. Aquí tenemos el reparo anatómico. Giré la imagen para tratar de que puedan verlo de forma más esquemática. Aquí está la descendente anterior, aquí vemos los vasos descendentes anteriores, el área en el cual se coloca el parche, y pues fue la técnica de Daguet que se realizó en la paciente. Aquí tenemos el esquema. Básicamente el primer parche va del ventrículo, del defecto del septum hasta el ventrículo derecho, y el segundo parche que trata de hacer sello anterior. Los puntos separados, como lo vimos, específicamente en la técnica quirúrgica que se realizó. Daba la duda en el paciente las complicaciones que pudiera presentar asociados a sangrado, teniendo en cuenta que se le colocó una carga antiisquémica y que pues se llevó a la paciente al procedimiento a las 4 horas pues, de haber colocado la carga. Ese es el registro de anestesia. Se le hizo la cardioplegia anterógrada, estuvo en tiempo de circulación extracorpórea 123 minutos y un tiempo de clamp de 80 minutos. Sí presentó sangrado, fue un sangrado pues, de ventrículo izquierdo severo, a nivel de los puntos de sutura, que fue parcialmente controlable mecánicamente, y pues después de eso se colocaron unos hemoderivados que vamos a ver más adelante, que fueron pues los esperables para un procedimiento quirúrgico, aproximadamente pues tuvo 2 horas de circulación extracorpórea, y esto pues también impacta en el grado de coagulopatía dilucional y de consumo que tenía. Los gases arteriales de control post-procedimiento, que estaban muy buenos, y otros paraclínicos pues, que se denominaron también con un ACT al final que estaba aceptable. Aquí pongo de forma esquemática el control transfusional total de la paciente durante la hospitalización: 12 crioprecipitados, 2 plaquetaféresis, 3 unidades de glóbulos rojos y 2 de plasma fresco congelado. Por esa coagulopatía dilucional en el momento del procedimiento, se colocaron 2.000 unidades de concentrado de complejos protrombínicos, y con eso pues se pudo tener hemostasia finalmente. En la parte superior encuentran la tabla en la cual aparece el número total de días de medicamentos. Sabemos que estuvo con vasodilatador la mayoría del tiempo. Solamente en el perioperatorio, en el posoperatorio inmediato estuvo con norepidobutamina, pero la constante de la paciente era que estaba con hipertensión, y pues el manejo con vasodilatadores fue el común denominador. Finalmente, para mostrarles que el manejo posoperatorio está encaminado a que en el control quirúrgico en cuidado intensivo y por el equipo de falla cardíaca se mantenga adecuado control de la presión arterial, adecuada frecuencia cardíaca, que se utilice el balón de contrapulsación intraórtico específicamente para tratar de garantizar esta hemodinamia, y el soporte inotrópico dependiendo de las características macrohemodinámicas de la paciente, y obviamente dirigido por la hemodinamia por catéter de Swan-Ganz en este caso. El reparo quirúrgico en estos pacientes, y como les mencionaba, es muy raro y muy poco frecuente pues, que se publique las combinaciones de las complicaciones mecánicas.
En esta serie, pues, que fue la que vimos de 233, el que tuviera una complicación doble en el mismo paciente prácticamente fue con un 67% de mortalidad y casi que ninguno de ellos, pues, alcanzó a tener reparo quirúrgico. Si el paciente tiene la ruptura del septum acompañada de otras complicaciones como ruptura de pared libre, evidentemente pues tiene disminución de la supervivencia. Si el paciente requiere ECMO, disminuye la supervivencia y no hay diferencia entre la intervención coronaria primaria, la intervención coronaria percutánea realizada en los pacientes pues en esta serie. Esta es la línea de tiempo de nuestra paciente. Íbamos acá en que a las 75 horas se hizo el diagnóstico de la complicación mecánica y se activó todo el equipo cardioquirúrgico rápidamente. A las 3 horas se insertó el balón de contrapulsación intraórtico, se hizo el reparo a las 79 horas, estuvo aproximadamente 7 días en la unidad de cuidados intensivos, 10 días para el egreso de hospitalización y fue valorada nuevamente en consulta externa a los 30 días con una evolución clínica satisfactoria, no presentaba un nuevo reingreso al área de hospitalización. Y estas últimas 2 diapositivas es para mostrarles el seguimiento ecocardiográfico, teniendo en cuenta pues, las complicaciones que se pueden presentar posteriores al procedimiento. No vamos a tener mucho, vemos como aquí nuevamente con la ventana acústica limitada en el eje paraesternal largo persiste la asinesia de todos los segmentos medios y también pues, vamos a ver en los otros cortes de que la asinesia persiste en los segmentos apicales. Y se encuentra en esta ventana una solución de continuidad que es el parche, ustedes lo pueden ver acá, que al colocar el Doppler color vamos a ver que pues tiene una CIB residual al mes pues de seguimiento a la paciente, sin embargo pues no fue significativa, su fracción de eyección calculada aproximadamente seguía cercana al 45%, ya había disminuido la presión sistólica de arteria pulmonar a 25 milímetros con baja probabilidad de hipertensión pulmonar y no tenía dilatación de cavidades derechas condicionadas por la CIB residual. Por ahora el manejo es estándar y el seguimiento se está haciendo a la paciente en nuestra institución y no se han presentado complicaciones adicionales. Finalmente, pues para concluir antes de la discusión final, las complicaciones mecánicas, si bien son de baja frecuencia, tienen alta mortalidad, así que pues es recomendable que se haga un seguimiento juicioso y tratar de no dar una alta tan temprana a los pacientes si son pacientes que consideramos que cumplen factores de riesgo para complicaciones mecánicas, que evidentemente las estrategias de reperfusión temprana impactan en la presencia de las complicaciones, tratar de garantizar pues, que se haga una adecuada reperfusión en estos pacientes. Se recomienda un examen físico rutinario, como vimos al principio no se encontró el soplo pues, en el ingreso en el servicio de urgencias, posteriormente fue más evidente y esto probablemente estuvo limitado por todo el protocolo que se realizó para el manejo de aislamiento respiratorio en el contexto de la paciente. Se debe tomar un ecocardiograma transtorácico en los pacientes antes del egreso idealmente y no solamente en infartos con elevación del ST, sino también en aquellos pacientes sin elevación del ST porque sabemos que las complicaciones también se pueden presentar en ellos con un valor muy importante. Se debe tener un alto índice de sospecha ante el deterioro hemodinámico súbito y el tratamiento de una complicación mecánica en un infarto siempre es quirúrgica y ese es como pues el mensaje grande que quería dejarles el día de hoy. Muchas gracias. Doctor Camilo, muchas gracias por una excelente presentación, primero que todo, pero además que todo, felicitarlo a usted y a todo el Heart Team de Valle Lili por este resultado tan bueno en un escenario clínico tan adverso. Definitivamente se merecen esa mención especial y clara de felicitarlos por ese resultado. Vamos a iniciar con las preguntas. Hay unas en el chat. La primera nos escriben: ¿fue adecuado colocar el stent en la descendente anterior sin un barrido ecocardiográfico? Ese pues, escenario también se mencionó. Realmente en el servicio de urgencias, pues si bien se tiene la disponibilidad del Focus para hacer un barrido ecográfico, pues no se mencionaba en el ingreso. Podría haberse documentado idealmente pues la complicación mecánica y es importante pues tenerlo en cuenta, teniendo que si se tiene el recurso, la idea es poderlo realizar. En nuestra paciente, si bien tenía falla cardíaca,
pudo haber cambiado pues el manejo en algún momento pues de no hacer una intervención coronaria percutánea, sino hacer pues diferir la intervención coronaria pues para tratar de disminuir el riesgo de sangrado después de colocar todo el manejo antiisquémico, pero pues sí es un punto importante y pues la idea es que si se tiene la disponibilidad pues debería realizarse para tratar de identificar la complicación. Perfecto. Tenemos otra pregunta relacionada. Dice, ¿cómo manejaron la antiagregación dual en una paciente con angioplasia reciente y necesidad de cirugía cardíaca urgente? Bueno, como lo mencionábamos en la presentación, inicialmente pues no estaba la sospecha de la complicación mecánica. En el servicio de urgencia se administraron los 300 de clopidogrel y los 300 de ASA. Se completó la antiagregación en el momento de la intervención coronaria percutánea y como pues pudieron evidenciar pues en la evolución clínica, las horas que pasaron después de la intervención coronaria percutánea a la decisión de la cirugía realmente fueron muy pocas y pues enterados del caso nos comunicamos específicamente con el servicio de anestesia cardiovascular y pues enterados del caso estaban de forma pues activa para esta complicación y pues afortunadamente en nuestra paciente pues el servicio de anestesia también tiene un valor importantísimo en este caso y como vieron pues la cantidad de hemoderivados que se utilizaron, plaquetaferesis y el concentrado de complejos protrombínicos en ella fue lo único que se utilizó para garantizar la hemostasis y nos fue bien. Perfecto. Pide la palabra el doctor Medina. Doctor Medina, adelante. Nuevamente, Camilo, muchísimas gracias a usted y a Licesi y a la Fundación Valle del Lili por el caso. Muy interesante y muy excelente su revisión. Una pregunta para los fellows. Si llega un paciente un poquito más agudo, esta señora llegó quizá a los 3 días, pero si llega más agudo en las primeras horas, y llega la misma paciente con un electrocardiograma parecido, con un soplo parecido, que puede o no puede tener thrill, ¿cómo sería la forma de diferenciar si es una ruptura aguda de un músculo papilar con insuficiencia mitral aguda versus si es una CIB apical como la que es característica de un STEMI de la ADA? ¿Hay alguna forma de diferenciarlo o alguna forma al menos de sospecharlo? ¿De cuál puede ser la diferenciación entre uno y otro? ¿Entre dos pacientes muy parecidos? Solamente clínicamente, no con barrido ecocardiográfico ni con focus, solamente por clínica. ¿Alguien? Doctor Juan Felipe Vázquez de la Cardio, ¿qué opina? ¿Alguna forma de diferenciar entre CIB aguda e insuficiencia mitral aguda que tienen soplos bastante parecidos? De pronto la CIB obviamente tiene el thrill, pero con una ADA tapada agudamente, ocluida agudamente, ¿alguna forma de diferenciar? Pues clínicamente, como nos lo está planteando, sería la característica del tiempo de presentación del soplo. La CIB esperaría un soplo que fuera holosistólico y la insuficiencia mitral mesosistólico. Sergio Ramón, de Cardio, o Lucas, o alguien de otro programa también. Lo que pasa es que no los conozco a todos y me da pena preguntarle a un fellow que no sea de mi programa. Hay una característica y es que la CIB, o sea, obviamente la insuficiencia mitral aguda es una emergencia. Los pacientes llegan con un deterioro respiratorio muy marcado y con una placa completamente blanca. El edema pulmonar. Edema pulmonar. Sí, exactamente, con edema pulmonar. La presentación es supremamente rápida. ¿Sí? En el lapso de minutos o horas el paciente está prácticamente intubado. La CIB da un poquito más de tiempo. En este paciente, los hallazgos radiológicos que son compatibles o con edema pulmonar o con una insuficiencia mitral aguda son relativamente parecidos y la CIB se da obviamente por el hiperflujo pulmonar. Pero la CIB da un poquito más de tiempo y probablemente en esta paciente la CIB se presentó en las primeras horas o días, es difícil especular, pero la paciente no llegó en las primeras 12 horas, le dio un poquito de tiempo mientras hizo hiperflujo pulmonar y ese hiperflujo pulmonar produjo el déficit de ventilación-perfusión. En un paciente agudo por insuficiencia mitral eso no ocurre, el paciente llega ahí mismo. Y si uno tapa a un par de pacientes o de pronto un par de perritos o un par de cerditos, la DA y en una le da CIB y en una le da una insuficiencia mitral aguda,
probablemente el paciente de la CIB va a tolerar decúbito hasta de 30 milímetros. Una insuficiencia mitral aguda nunca tolera un decúbito. El paciente siempre está pidiendo oxígeno y está a 90 grados. Esa es como una forma, no muy específica y no muy sensible, pero una forma de diferenciarlo. Creo que no hay más preguntas, Sergio. Quisiera, sé que están conectados pues, los doctores pues, Eduardo Cadavid y el doctor Diego Peña del Servicio de Cirugía Cardiovascular, y pues sería importante pues, en esta revisión si ellos nos dan pues, su experiencia con relación al manejo de este tipo de complicaciones. No sé si los profes están en este momento conectados. Me gustaría saber si Diego Peña está conectado. No puedo ver aquí en la pantalla, pero no sé si podamos ver allí si el doctor Peña se encuentra conectado. Voy a proceder a algunos comentarios históricos sobre esto. En los primeros 10 años de nuestra experiencia en la Fundación Valle del Lili, ya tenemos 27, 28 años, no tuvimos ningún sobreviviente de esta complicación de comunicación interventricular con shock cardiogénico y paciente en infarto agudo de miocardio. Motivo por el cual llamé a un par de colegas de Bogotá, cirujanos, y les expliqué lo mal que nos estaba yendo, y me dijo: a nosotros también nos va igual de mal, pero siempre hay que intentarlo. En los últimos 10 años tenemos 2 sobrevivientes. Recientemente me dijo el doctor Vandenberg que él también tiene otro paciente de él que es sobreviviente. Uno de ellos fue diferido, nos lo recordó en una conferencia el doctor Noel Flores, y este agudo que acaba de salir, que intervino el doctor Diego Peña, y tenemos otro caso también agudo, que era un barbero de la ciudad de Cali, un peluquero, que después hizo una CIB residual, pero el paciente vivió 6 o 7 años después de la complicación mecánica. Creo que está todo dicho. Felicitaciones, Camilo, por la revisión. Si el paciente puede esperar, son sobrevivientes naturales, porque quirúrgicamente es un reto completamente distinto si uno logra esperar 2 a 3 semanas, porque hay mucho tejido de afianzar el parche de pericardio que ustedes vieron en el septum interventricular. Cuando el evento es agudo, como este que se presentó hoy, pues parte de la técnica que utilizamos con el doctor Peña es colocar los puntos separados muy lejos del defecto. Es la única forma que ese parche se pueda sostener, y en la parte anterior del defecto, o sea, sobre la pared anterior del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, no dar sutura, sino sacar la lengüeta de un parche sobredimensionado para que esta parte sea cerrada sobre el parche que cierra el defecto de la infartectomía. Entonces, creo que no hay duda, y ese es del conocimiento de todos los que están en esta conferencia: si el paciente tiene un compromiso hemodinámico, hay que llevarlo a cirugía, independientemente de la anticoagulación dual, de la antiagregación dual que tenga, porque la experiencia que tenemos con disección aórtica, que ha sido interpretada como evento coronario, y después van a categoría con hipotermia profunda, sangran bárbaramente, no los manejo transfusional, los pacientes salen con un cierre diferido del tórax. Entonces son casos que hay que afrontar. Nadie quiere operar en clopidogrel, aspirina o ninguno de los antiagregantes nuevos, pero hay situaciones que y el paciente está hemodinámicamente comprometido, casi que son sobrevivientes naturales y van a ir exitosamente a un cierre programado a las 2 o 3 semanas. Muchas gracias a todos por los comentarios, y muchas gracias, Camilo, por la presentación. Camilo, yo tengo un comentario solamente. Habla Jorge Velázquez. Doctor Velázquez. Con 40 años de hacer coronarias en pacientes críticos, durante mucho tiempo era mandatorio
hacer un ventriculograma antes de cualquier intervención coronaria, porque pues ya con la llegada del eco y el focus nos hemos relajado en ese sentido. Mi opinión personal, si a este paciente se le hubiese hecho un ventriculograma al ingreso, independiente de que estaba en malas condiciones, que estaba intubado y todo lo que quieran, el ventriculograma le dice a uno si tiene una CIB o no, si tiene una insuficiencia mitral o no, porque la asociación de las dos complicaciones es rara y entonces uno generalmente puede estratificar el paciente. Si se hubiese identificado la CIB con o sin la ruptura, se hubiera pospuesto la realización de stents en la coronaria y se hubiera llamado a cirugía. Probablemente no se ganaba mayor tiempo, pero por lo menos se hubiese evitado tener que dar una carga antiisquémica. Entonces yo vengo cacareando, diciendo eso, no olvidemos la ventriculografía izquierda, que la hemos abandonado en la mayoría de laboratorios, o se ha abandonado por lo menos en lo que yo he visto recientemente. Entonces es un llamado de atención a los fellows. El ventriculograma izquierdo es valiosísimo. Te dice de qué tamaño es el infarto, te dice si tienes una complicación mecánica o no. Perfecto. Yo finalmente pues quisiera pues dar un agradecimiento especial pues no solo al equipo de cirugía cardiovascular, también pues al equipo de cardiología y falla cardíaca de la Fundación y al equipo de cuidado intensivo y pues en especial también al doctor pues Noel Alberto Flores que yo sé que nos está escuchando en este momento y fue pues el cardiólogo que dirigió pues el caso clínico en el momento de la presentación y direccionó a la paciente y pues es nuestro coordinador del programa de cardiología en ICESI. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Doctor Camilo, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, con lo cual cerramos la sesión. Felicitaciones nuevamente por el caso, tanto por la presentación como por el desenlace. Buena tarde para todos. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta presentación. Camilo, muchas gracias, excelente presentación. Gracias, profe, por asistir y a todos por la atención.